un varón, es eso. Varón es un hombre, varona es una mujer, pero se dice varona porque fue tomada del varón, ¿ya? Y ahí tenemos el tema de la creación, ¿cierto? El día séptimo día Dios descansa. Entonces aquí encontramos, ¿cierto?, que después en el huerto del Edén, por haber desobedecido este matrimonio, fueron arrojados fuera, lejos del huerto del Edén, ¿cierto? Y también Dios les puso una condición a cada uno de ellos. A la mujer le dijo, con dolor vas a parir los hijos, por haber desobedecido. Por eso que toda desobediencia tiene una consecuencia a un niño. Y esto que se les cree grabado a todos ustedes, por cada desobediencia que nosotros tenemos, ya sea contra Dios, contra nuestros padres, contra cualquier autoridad que esté puesta por delante de ustedes, ¿cierto? Ya sea un profesor, va a tener una consecuencia, porque si usted no obedece, no hace sus tareas, va a tener una mala nota, ¿ya? Ahora, si también desobedece a sus padres, también sus padres lo van a castigar, ¿cierto? Por eso, en obedecer está la ganancia, en obedecer, es ser obediente, ¿ya? Ser respetuoso. Y estos modales se adquirieron aquí, ¿cierto? Dios le estaba ya desde un momento, estaba disciplinando a la humanidad, ¿cierto? A los primeros padres que fueron Adán y Eva. Y ellos quedaron fuera de la protección de Dios en ese tiempo por haber desobedecido. Imagínense que están viviendo al lado de Dios, o sea, no les faltaba nada, tenían todo, ¿cierto? Todo, estaba súper. Pero desobedecieron, por cierto. Entonces ahí tenemos la consecuencia, que fueron echados lejos del huerto del Edén y tuvieron que vivir así una vida ya nómade, ¿ya? Entonces ahí vemos cómo comienza el tema de la creación, ¿cierto? Con ese matrimonio después, ¿qué es lo que tuvo? Tuvo un hijo, que se llamó Caín, y Caín tuvo otro hermano, ¿cierto? Ese matrimonio tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Caín mató a Abel, ya. Entonces aquí hay una dispensación de tiempo y de años, ya. Después Dios castiga también a Caín por homicida. Se dice que Caín fue el primer homicida que hubo en la Biblia, ¿ya? Entonces Caín, cuando mata a su hermano, Dios se lo reclama y llama a Caín. Caín le dice, ¿por qué levantaste la mano contra tu hermano? Y le pregunta, le dice, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le responde a Dios, le dice, ¿qué acaso soy yo guardia de mi hermano? Y Dios le responde a Caín, pues le dice, la sangre de tu hermano clama desde la tierra a mí por esta injusticia. Entonces dijo, por haber matado a tu hermano, le dijo, vas a ser errante en la vida. Dijo, y lo expulsó también de ahí, pues le dijo, y tendrás que caminar, nunca vaya a tener una morada, un hogar estable, sino que iba a ser, y por eso dicen que se decía que la descendencia de Caín eran los gitanos, ¿no es cierto? Los gitanos que hay, porque los gitanos hay en todo el mundo y andan por todos lados, no tienen una morada fija. Ellos viven en carpa, no tienen casa, a pesar de que hay gitanos que también tienen casa, pero por lo general ellos se decía que eran ellos los descendientes de Caín. Pero la misma Biblia también enseña y habla sobre la descendencia de Caín. Caín después tuvo esposa, tuvo hijos, y también fueron hombres también que tuvieron una gran importancia. Y así empieza a poblarse la tierra, jóvenes. Se pobló de tal manera, ¿cierto?, que después nos topamos con otro suceso, ¿ya? Muy importante, nos topamos con el suceso cuando ya está la torre de Babel, ¿ya? Y los hombres, ¿qué empezaron a hacer? Dijeron, hagamos una torre, ¿cierto? Una torre que llegue al cielo, y veamos si hay algún hombre por ahí que nos pueda representar más adelante, ¿cierto? Un hombre que sea Dios. Y ellos pensaron, y todos los hombres estaban construyendo hasta llegar a tal parte. La cosa es que Dios pensó y vio también, ¿cierto? Vio de que estos hombres no iban a desistir, no iban a parar de seguir construyendo la torre de Babel. Entonces ahí Dios, para terminar con este mal ejemplo que estaba haciendo la humanidad, aparte que también la humanidad que se había creado en ese tiempo era toda pagana, tenían vicios, tenían borracheras, tenían homicidio, orgías, tenían un montón de malas conductas, ¿cierto?, que Dios desaprueba. Entonces Dios, ¿qué es lo que dice? Llama les confunde la lengua, el lenguaje, ¿cierto? Ahí Dios les reparte la lengua a todo, ¿cierto? Ahí que les confunde el idioma. Si eran altos, ¿cierto?, y estaban construyendo una torre, había un mismo idioma, se podían entender todo a través del mismo idioma. Entonces Dios les confunde los idiomas y uno queda hablando en chino, otro queda hablando en inglés, en alemán, en español, en portugués, ¿cierto? Entonces no pudieron continuar con la construcción porque ninguno de ellos se entendía. Entonces cada uno se repartieron, ¿cierto? Y las lenguas se asentaron, ¿cierto?,
en cada una de aquellas provincias. Estos hombres fueron los que se encargaron de distribuir, ¿cierto?, de llevar el lenguaje a todas partes. Y posteriormente, cuando después que ya Dios logra, ¿cierto?, repartir los idiomas a todas partes, aparece Noé, ¿cierto? Noé como pregonero con su familia, y la tierra, la verdad que jóvenes, estaba bastante contaminada. Porque si nosotros leemos uno de los pasajes de la Biblia donde Dios habla con Noé y le dice a Noé que se construye un arca, ¿cierto?, de tales características, y le dice por qué va a destruir la tierra, dice que va a llover 40 días y 40 noches. Entonces Noé también se demoró una cantidad no menor en construir el arca, porque recuerde que tenía que ser un arca con varias características, ¿cierto? Tenía que tener 2 o 3 pisos para meter una cantidad de animales. Tanto Dios le dio las coordenadas, pero precisas, ¿cierto? Le dio las coordenadas precisas. Y se pone Noé, ¿cierto?, a construir el arca. Hay algo que no entiendan, niños, que si voy muy rápido me pueda decir, profe, no entendí esto para que me lo diga, porque estamos haciendo un breve resumen de lo que es esto. Entonces Dios le dice a Noé, ¿cierto?, que va a destruir la tierra, que va a llover 40 días y 40 noches. Y que prepare el arca, ¿cierto?, en la cual entrará él, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. O sea, en total eran 4, ya, 3, 4, 5. 5 adultos mayores, 6 con las esposas, 6, 7, 8, 9. En total eran 9 personas, ¿cierto?, que entraron al arca. Y cuando estas personas estaban construyendo el arca, eran objeto de burla, ¿cierto? La gente se burlaba de ellos, se reía, decía como este fanático loco está haciendo un arca en medio de un cerro, porque también la construyó en un cerro, donde recibió la orden Noé de construir el arca, fue en una especie de loma, así como una colina. Claro, porque cuando empezó a llover, a llover, a llover, el agua se empezó a subir rápidamente, ¿cierto? Entonces el agua rápidamente empezó a subir y empezó a mover el barco, empezó a mover la barca. Pero esta barca no estaba diseñada para avanzar, ¿cierto?, para navegar, sino que la única intención de esta barca era que flotara. La barca tenía que solamente flotar por un periodo de tiempo. Y así lo hizo con todos los animales, ¿cierto? Cuando ya Dios determinó que la gente no entendía, ¿cierto? Empezó a llover y al ver la gente que llovía tanto, Noé empezó a cerrar las puertas del arca. Y ahí la gente empezó a entender y a creer que realmente era cierto lo que Noé hablaba. Noé pregonaba el evangelio, Noé les hablaba a ellos. Noé les decía, viene un diluvio, viene, y predicaba, ¿cierto? Les decía a la gente para que pudieran entender y cambiar de conducta, de actitud. Entonces, más o menos, eso es lo que Dios pretende con la humanidad, ¿cierto? Pretende Dios, ¿cierto?, cambiarle el chip, cambiar la mentalidad, que no haya tanta violencia, que no haya tanto robo, que no haya tanto homicidio, ¿ya? Y vemos que mire, nos encontramos del ejemplo que yo le estaba poniendo, ¿no es cierto? Desde los primeros inicios, conocemos al primer homicida, que fue Caín, ¿ve? Y lo hizo netamente por envidia. Entonces la envidia es mala, pues. Podemos darnos cuenta que por envidia una persona puede llegar hasta matar a otra, ¿ya? Tal fue la envidia que tenía Caín con su hermano, que lo mató. Definitivamente lo eliminó. Entonces ahí tenemos, ¿ves?, una familia destruida, ¿cierto?, por envidia. Y tantos otros valores, ¿cierto?, valores morales, valores cristianos, que podemos aprender, podemos rescatar, ¿cierto?, y guardar, ¿ya? Porque la enseñanza también uno tiene que guardarla. Si uno aprende algo, ¿cierto?, uno aprende que el valor de la amistad es una amistad eterna, ¿cierto? Cuando yo le brindo la amistad a un compañero, es porque ese compañero me va a proteger, ¿cierto? Y yo también lo voy a proteger, incluso cuando hablen de nosotros y cuando nosotros no estemos presentes, porque ese es verdaderamente el valor de la amistad, ¿cierto? Cuando estén hablando mal de mi amigo, yo lo pueda defender, pero yo puedo decir, no, es que él es mi amigo y él no es así como tú estás hablando, ¿ya? Ahí se conocen los amigos, ¿cierto? En las ocasiones muy difíciles donde uno puede demostrar la amistad, ¿cierto? Cuando hay necesidades también. Y así, la amistad se cultiva. Y la amistad es un valor. Ahora, el amor también es otro valor, ¿cierto? Y tenemos montones de valores que con usted hemos visto. Y aquí Dios, eso es lo que pretende, ¿cierto? Enseñar valores a la humanidad.
el valor del respeto, el valor de la sinceridad, montones de valores. Entonces cuando nosotros practicamos estos valores, ¿cierto? Vamos adquiriendo cada vez más, son como que se multiplican, ¿ya? Porque lo estamos usando, ¿cierto? Estamos aprendiendo, ¿cierto? A pedir permiso, ¿ya? A despedirnos cuando me voy, chao, o cuando uno llega a algún lugar, ¿cierto? Y hay demasiada gente, uno tiene que saludar, buenas tardes, ¿cierto? Si no los puede saludar a todos individualmente, pero un saludo general, buenas tardes, permiso, llegué atrasado, no sé, pero no puede ser una persona tan inculta que llega a un lugar donde hay gente y se mete para eso, agacha, y no saluda a nadie, ¿no? Pues eso habla muy mal de la familia que tú perteneces, porque perteneces a una familia y en tu familia te estarán enseñando, me imagino que valores, cosas buenas, ¿cierto? Por algo también te mandan a la escuela a educarte. Así que niño, brevemente también era el tiempo patriarcal, significaba esto, ¿cierto? Y todavía no llegamos a este tiempo, ¿cierto? Estábamos en el comienzo de cuando Noé también habló. Bueno, posteriormente pasó Noé, ¿cierto? Y Noé bajó del arca, ¿cierto? Siendo amo y señor de toda la tierra nuevamente. La tierra había quedado vacía, desocupada, ¿cierto? Solamente había vivido Noé y toda su familia. Eso es lo que nos enseña la Biblia, ¿cierto? La Biblia nos enseña que Noé construyó nuevamente, ¿cierto? Un mundo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace después Noé? Con su familia se empezaron a multiplicar, pues sus hijos con su esposa, ¿cierto? Cuatro mujeres con cuatro hombres, multiplicaron después, ¿cierto? Pasaron un montón de años. Si por eso hay 4000 años de historia, pues niños. 2000 antes de Cristo y 2000 después de Cristo. Entonces hasta ahí llegamos, ¿cierto? Y cuando después Dios ve, cuando Noé le dice, y este es mi pacto, ¿cierto? Este es mi señal que yo haré con el hombre, con la tierra, el arco iris, ¿cierto? Ese simboliza el pacto que Dios hizo con el hombre, que no iba a destruir más la tierra por agua, ¿ya? Que no iba a destruir más la tierra. Entonces, eh, vemos que Dios también, al hombre también lo respeta, ¿cierto? Entonces Dios también quiere que el hombre también respete a Dios. Y hoy en día hay mucho sin respeto, ¿cierto? Hay mucha gente que le falta el respeto a su familia, a su mamá, a su papá. Imagínate, si le falta el respeto al papá, a la mamá, obviamente que le va a faltar el respeto a Dios. ¿Cómo le podría faltar el respeto yo a Dios? Siendo pecador, pues, ¿cierto? Siendo un hombre que me gusta lo ajeno, que me gusta robar, ¿cierto? Que me gusta mentir, me gusta codiciar, y soy envidioso, tengo ira, tengo rabia en mí, golpeo a los demás, estoy violento. Esas son cosas que a Dios les agradan. Yo le estoy faltando el respeto a Dios, ¿cierto? Entonces Dios, ¿qué es lo que hace con el hombre? También lo que el hombre siembra va a cosechar. Todo lo que el hombre tarde que temprano, lo que sembró uno va a cosechar. Por eso si uno quiere que en la vida a uno le vaya bien, uno también tiene que tratar bien a los demás. Si al Agustín, ¿cierto? Si al Adrián, a la Antonia, a la Cala, les gusta que los traten bien, ustedes también deben darle un buen trato a las demás personas, ¿ya? Y con mayor razón a la gente de su hogar, de su familia, ¿ya? Ellos merecen todo el respeto y la atención que usted pueda darle. Entonces llegamos hasta ahí, pues jóvenes, ¿cierto? Con Noé, con su familia, todo ya instalado, ¿ya? Y de ahí para adelante sus hijos comienzan nuevamente a poblar, ¿cierto? Y se pobla nuevamente, y posteriormente a todo esto Noé ya, hoy en día el arca es un... Y aquí ahora nos topamos con el tiempo de los patriarcas. Aquí después Dios llama a Abraham, ¿cierto? Posteriormente a ese tiempo Dios llama a Abraham, ¿cierto? Y Abraham estaba en tierra de Ur de los Caldeos. Él vivía en un pueblo lejano, ¿cierto? Y Dios lo llama y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham, ¿qué es lo que hace? ¿Cierto? Opta una vida nómada, ¿cierto? Viviendo en tierra, en tienda, en diferentes lugares por la noche, pero iba con una promesa, con una esperanza, ¿cierto? De que Dios le había dicho que de él iba a ser una gran nación. Y Abraham nunca dudó, porque Abraham ya, cuando Dios llama a Abraham, Abraham tenía alrededor de 75 años. O sea, ya era un hombre de edad avanzada. Con 75 años, un hombre... Pero esos años que yo le estoy hablando eran unos años más rebajados, porque el calendario antiguo tenía menos meses que el calendario de ahora. Entonces, por eso que la gente vivía más años. Matusalén también fue un patriarca. Matusalén vivió cerca de 900 años. Noé también vivió como 950 años. Entonces gozaban de muy buena salud, ¿ya? Y después de todo
de todo esto cuando Dios llama a Abraham, ¿cierto? Abraham le obedece y sale con su familia y todo eso. Y quiero que veamos algo aquí, se los voy a tratar de subir a ver si lo alcanzamos a ver. Hola, tío. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, ¿con quién hablo? Con el Mati. Ah, Matías. ¿Apellido Mati? Ah, aquí está, Historia de la Salvación. La vamos a cargar esto y aquí vamos a ver clarito, ¿cierto? El tema de cuando aparece Abraham, el tema del patriarcado. ¿Qué es lo que es un patriarcado? Les dijimos que un patriarca es una persona de avanzada edad, aquí se está cargando el archivo, una persona de avanzada edad y aquí está, ¿ves? ¿Alcanzan a ver bien esto, no, niño o niño? sí se ve bien. Ahí se ve bien o no, ¿sí? Para seguir con el relato, aquí tenemos a Abraham, dice, historia de la salvación, línea del tiempo. ¿Ustedes la ven en pantalla grande o lo ven en chiquitito? Niños, please, niños. Se ve Y aquí chico, pero dice, igual se ve. ah, ya, perfecto, entonces puedo seguir. Ya dice, historia de la salvación, línea del tiempo. Línea de tiempo de la historia de la salvación, podemos encontrar los acontecimientos salvíticos recogidos en los textos bíblicos desde Abraham hasta el nacimiento de Jesús. ¿Ve? Y aquí tenemos la línea del tiempo aquí abajo, 2000 AC, 2000 antes de Cristo, y aquí está la etapa de los patriarcas. ¿En qué año está la etapa de los patriarcas? La etapa de los patriarcas comienza acá con Abraham, ¿cierto? Entre el 2000 y el 1700 antes de Cristo, ¿cierto? Ahí está la etapa de los patriarcas. Y ellos son, todo este grupo de personas que están ahí, ellos son los patriarcas, los primeros patriarcas, porque vienen de aquí. Abraham parte de Ur de los Caldeos, ¿cierto? Y aquí dice, Dios llama a Abraham al primero de los patriarcas para pedirle que deje su país y se dirija a la tierra que él le mostrará. Abraham fue padre de Isaac, el que está aquí. E Isaac fue padre de Esaú y Jacob. Aquí está, Isaac tuvo dos hijos, a Esaú y a Jacob, ¿ya? Y Jacob está acá. Acá Jacob ya creció, pero Esaú se pierde. Esaú desaparece, porque Esaú vendió la primogenitura. Estos dos pequeños, estos dos niños que están detrás de su papá, que se llama Isaac, estos dos pequeños eran gemelos en el vientre de la madre, nacieron siendo gemelos. Entonces cuando nace el primero, que era Esaú, ¿cierto? Por ende, por ser el primer hijo en este contexto histórico bíblico, ¿cierto? El primer hijo es el primogénito, ¿ya? Que es el primero en salir, el primero de la familia, gozaba de privilegios más que los demás hermanos, por ser el primogénito, ¿cierto? Porque la cultura de aquel tiempo, ¿cierto? Bíblica, lo demandaba de esa forma. Y Esaú nace primero, pero Jacob, cuando sacan a Esaú del, de la guatita de la mamá, el otro hermano sale pegado al pie, sale pegado con la manito, ¿cierto? Sale pegado al talón del hermano. También luchando, que también él quería avanzar y salir primero. Entonces, en el vientre de esta madre, ¿cierto? Había una disputa. Los dos disputaban cuál iba a salir primero. Y le tocó la suerte salir primero a Esaú. Pero Saúl no sabía lo que significaba la primogenitura. Y vino y se la vendió la primogenitura a Jacob, ¿cierto? Se la vendió por un plato de lentejas. Y después trató de recuperarlas con gran dolor y llanto, pero no pudo. Por eso despreciar a Dios no se puede despreciar a Dios, porque Dios también te desecha, te desprecia. Entonces esto fue lo que hizo este joven, el más pequeño, ¿cierto? El mayor, Esaú, despreció la primogenitura que Dios le había dado y se la vendió al hermano. Y sin embargo el hermano formó un pueblo. Y aquí tenemos Jacob, veo, ¿no? Jacob y las 12 tribus del pueblo de Israel. Y aquí están los 12 patriarcas del Antiguo Testamento. Entonces, entre estos 12 hombres se formó otro pueblo que fue el pueblo de Israel. Pero el tema de la creación y el tema de Noé, eso es mucho antes que esto, ¿cierto? Eso fue un pueblo que se formó para llegar acá. Entonces después cuando Dios llega a estos años, ¿cierto? A esta era,
se fija en Abraham. ¿Por qué? La Biblia no da datos claros, pero se fija en él y a él lo llama. Porque esta tierra de Ur, de los caldeos, también era una tierra pagana, ¿no es cierto? Una tierra donde no adoraban, tenían muchos dioses. En este tiempo, en todos estos pueblos tenían demasiados dioses, eran muy politeístas, ¿ya? Y nosotros somos monoteístas, ¿ya? Y este hombre es monoteísta, ahí aprendió lo que es el monoteísmo. De aquí nacen todas las religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo, el islam, ¿ya? Entonces se crea todo este pueblo, ¿cierto? Jacob tiene a 12 hijos, aquí están los menores, ¿ya? Y imagínate, 12 hijos, 12 hermanos, y los dos hermanos menores ya eran José y Benjamín. No son estos dos pequeños, no, estos dos pequeños ya pasaron montones de años, ahora está acá Jacob. Entonces, los dos hijos menores que tiene Jacob son los que él más quería, porque eran los dos menores. Y los otros hermanos mayores empezaron también a tomar envidia, lo mismo que pasó con Caín y Abel, ¿cierto? También tenían envidia de su hermano menor, porque el papá prefería más al hermano menor, que era José. José era más obediente que los demás hermanos mayores obedecían al padre por el hecho de que el padre era el padre, ¿cierto? Era el dueño de todas las tierras y todo, y era el padre mayor. Pero sin embargo no hacían muchas veces la voluntad que el padre quería para ellos, ¿cierto? El padre miraba sus conductas, a lo mejor veía que se emborrachaban, a lo mejor veía que llegaban tarde, ¿cierto? Que se quedaban afuera. Entonces todas esas cosas le hacía tener a Jacob más favoritismo por José, porque José era más pegado a todo lo que era el papá, ¿cierto? Y obedecía al padre en todo y era bien atento en la casa, y era un joven muy servicial, muy útil. Jacob le regala una túnica súper bonita, una túnica extraordinaria. En este tiempo los hombres que se destacaban por túnica, ¿ves? Porque todos andaban con túnica, no habían pantalones en ese tiempo, no habían chaquetas como las que nosotros usábamos, buzos, zapatillas, no. Ellos se distinguían, ¿cierto?, por las túnicas que usaban, por los colores, y también por la calidad de la tela. Cuando era una tela, ¿cierto?, un traje, una túnica de un solo tirón, era una tela carísima. O sea, Cristo andaba con la mejor túnica. Recuerden que cuando muere Cristo, los soldados tiran suerte sobre las ropas de Jesús, porque eran ropas carísimas, porque él usaba buena ropa, ¿cierto? Porque pertenecía a una familia más o menos adinerada, ¿cierto? A pesar de que cuando él nació eran bien pobres. Pero después, más adelante, el oficio de carpintero, ¿cierto?, que tenía su papá, que era José y María, hicieron que Jesús también tuviera su buen pasar. Además que también Jesús, la gente también le ayudaba, ¿cierto? En las ciudades que andaba, junto con los 12 discípulos, Jesús se vestía bien. Entonces era por eso, porque acá se destacaban, ¿cierto?, por la realeza. Recuerden que estas familias eran todos príncipes, todos ellos eran príncipes. ¿Cómo se llaman? El príncipe de Israel, ¿cierto? Entonces todos ellos mantenían esta forma de creencia, ¿cierto? Esperaban ellos la promesa de un libertador, creían en Dios, ¿ya? Eran muy aferrados a la tradición judaica. De ahí se formó el judaísmo, ¿cierto? Y estos hermanos, ¿qué es lo que hacen con el hermano que le regalaron la túnica? Lo golpean y lo venden, ¿cierto? Lo venden a unos mercaderes y matan a un animal, ¿cierto? Y el animal le quitan la túnica que el papá le había regalado y manchan la túnica de sangre del animal muerto y llegan con la túnica donde el papá. Y le dicen que a José lo había devorado una bestia salvaje. Entonces Jacob rompió en llanto, ¿cierto? Rompió en llanto y con el tiempo hizo luto, ¿cierto?, por su hijo, que era la tradición, hizo luto por su hijo. Y dice la historia, ¿cierto?, que sus otros hijos, trataban de consolarlo, pero él no quiso aceptar el consuelo de ningún otro hijo, sino que hasta él vivió el luto de su hijo cuando consideró más o menos que era prudente, y que fueron varios tiempo. Estamos hablando de que puede haber guardado un luto 1 año, 2 años, ¿cierto?, por el hijo, si era el hijo que más quería, ¿cierto? Era José y Benjamín, que era el más pequeño Benjamín, y eran hermanos de la misma mamá. Entonces, ¿qué es lo que hace Jacob después? ¿Ya? Se da cuenta, pero ya no volvió. Fue como una prueba dura que pasó este joven Jacob. Y sus hermanos venden a este jovencito, lo venden a unos mercaderes, ¿cierto?, que van de paso, una monita, y José va a parar a Egipto, ¿cierto? José llega a vivir a Egipto porque
estos hombres que lo compraron iban hacia Egipto para vender a mercaderes, vendían animales y se movían en esa esfera, llevando cosas para allá, traficando ropa, tela, montones de cosas, ¿cierto? Que así se movía el comercio en ese tiempo. En ese tiempo no había un shopping, en esa pirámide que usted ve ahí, no era el Costanera Center, no era el Parque Arauco, ni el Manquehue, ni la Pumanque. Entonces, ¿cierto? La gente, ellos mismos hacían como trueque, ¿cierto? No es que aquel hombre anda con un saco. Entonces la vida nómade que ellos que tenían les permitía, si ellos tenían leche, con la leche hacían queso, hacían mantequilla, y eso también lo podían vender a otra persona y la cambiaban por aceite, por arroz, por vino, por diferentes cosas, y así se sobrevivía, ya, se sobrevivía. Y estos jóvenes matan, o sea, venden a José, y José llega a vivir a la provincia de Egipto, ¿cierto? Y llega como esclavo, lo venden a un mercader y va a parar a la cárcel, ¿cierto? Lo compró una persona en la cárcel y José estuvo montones de penurias en la cárcel porque estuvo un par de años en la cárcel, ¿cierto? Hasta que en la cárcel, ¿cierto? Llegan dos personas que trabajaban en la corte del rey, ¿cierto? En la corte del faraón. Y estas dos personas, ¿cierto? Iban por una causa, ¿cierto? Se les inculpaba que uno de ellos había pretendido matar al faraón. Que lo que hace José le interpreta el sueño a los dos, porque los dos, uno era el panadero y el otro era el copero. O sea, ninguno de los dos quería decir quién era. Entonces el faraón los mandó a los dos detenidos. Posteriormente, un día antes del juicio, ¿cierto? Uno de ellos, el copero del rey, tiene un sueño. Y el copero viene y le cuenta el sueño a Faraón, o sea, a José. Y José le interpreta el sueño, le dice, tú has sido allá de inocente, le hizo ante el faraón, y mañana vas a volver a retomar tu trabajo y tu puesto. Y que el panadero había sido el culpable, también le declaró el sueño, le dijo, a ti te van a encontrarte culpable, te van a ahorcarte, te van a matarte mañana el día de hoy. Y así fue. Y la persona que salió, el copero, el que había salido que era inocente, con el tiempo, con los años después, le dice a Faraón, ¿cierto?, que José le había interpretado un sueño, le había revelado, que tenía la revelación de los sueños. Y Faraón precisamente tenía un sueño que no podía adivinar. Y ninguno de los magos, ni hechiceros, ni astrólogos que él tenía, podían interpretarle el sueño. Entonces el copero se acordó de José y así mandó a buscar a José de la cárcel y así José salió de la cárcel, imagínate, siendo un joven que era libre, que era inocente, que solamente por ser obediente sus hermanos lo vendieron de envidia a unos mercaderes y le dijeron al padre que estaba muerto. Imagínese la trama que se armó en esta familia, el dolor que había en este padre y todo lo que estaba sufriendo su hermano. Jóvenes, la clase ha terminado, ¿ya? Espero que les haya gustado, pero este es el tiempo de los patriarcas. Y estos hombres gozaban, ¿cierto?, de sabiduría, ¿ya? Y de avanzada edad, porque vivieron muchos años. Y vamos a seguir jóvenes con el tiempo que vivieron. Ese fue el tiempo. Ahí está. 2000 antes de Cristo, 1900, 1800, hasta el 1700 antes de Cristo fue el periodo de los patriarcas. Y aquí están plasmados. Así que les dejo esto, sigan estudiando jóvenes estas historias que son tan agradables, ¿cierto? Y tan reconfortantes, y crean, ¿ya? De que todo esto sucedió en un tiempo determinado. Jóvenes, ha sido un agrado para mí, cuídense, Dios les bendiga, Dios les guarde.